noches, ¿cómo están? Aquí en Hablando de Dinero tenemos preparado un programa en el cual todos necesitamos aprender cómo vamos a hacer para que el dinero que tenemos, encima que usualmente es poco y escaso, nos rinda unos pesos más a fin de que la inflación no coma nuestro poder adquisitivo. ¿Qué te parece la propuesta, Hugo? Espectacular como siempre, Gloria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches a vos, a toda la teleaudiencia también. Bueno, ayer ya empezamos a hablar del fondo mutuo. ¿Cuáles son las ventajas de un fondo mutuo? Es lo que aprenderemos con esta edición de Hablando de Dinero. Así es. En primer lugar, me gustaría recapitular algunos conceptos. Ayer estuve dibujándoles en pizarra, tipo lo que hacía Juancito, Pedrito y María, para poder, bueno, juntémonos entre todos, contratemos a una administradora de fondos que haga rendir nuestro dinero, atomizando el riesgo, poniendo en diferentes lugares, y con eso obtengamos mejor tasa de interés, pero con un riesgo medido. Bueno, concepto, vamos ahora a la bajada de la definición, ¿ok? En primer lugar, entender qué es un fondo mutuo. Un fondo mutuo es un fondo patrimonial, es decir, no es capital de la empresa administradora la que se va a invertir, sino que es dinero de los participantes, de los inversionistas, es su patrimonio. Y ese patrimonio de cada persona es el que corresponde al patrimonio que tiene que administrar la empresa administradora de fondos. Cuando alguien necesita de vuelta su dinero, va a rescatar su inversión, parcial o total. Eso quiere decir de que la administradora tiene que salir a vender alguna posición, algún instrumento y devolverle su plata. Por lo tanto, él puede rescatar su inversión. Y ahí estamos en un fondo mutuo. Si por el contrario, yo me tengo que ir a la bolsa a vender mi parte, ese es un fondo de inversión. En Paraguay no tenemos todavía ni un fondo de inversión. El único fondo que tenemos dentro de los fondos patrimoniales es un fondo mutuo. Y hay un solo fondo mutuo en Paraguay, que es un fondo en guaraníes disponible a 3 días. 3 días antes yo tengo que avisar que voy a necesitar la plata y con eso puedo rescatar mi inversión. Entonces, ¿qué es un fondo mutuo? Es la suma de los aportes de diversos inversionistas que una empresa administradora va a invertir. Este patrimonio único, que viene a ser de la participación de todos los inversionistas, es el que la administradora invierte en determinados títulos. Y esto es muy importante, depende de en qué invierta el grado de seguridad o el grado de riesgo que está asumiendo ese patrimonio. Entonces, también eso tenemos que ver, cómo se, digamos, estructura esa administración, como para saber si está acorde o no de lo que yo quiero. Los aportes entonces se transforman en cuotas partes, y esas cuotas partes son las que se van negociando. Vamos a conocer un poco más de cerca cómo funciona el único fondo mutuo que tenemos actualmente en nuestro país. Le pido a producción si nos puede presentar, por favor, la entrevista que tenemos con la economista Liliana Mesa. Bueno, yo siempre soy de la teoría que dice, bueno, ¿quién no escuchó la frase no poner todos los huevos en una misma canasta? Y acá se trata de la diversificación. Las ventajas son muchas. Uno como inversionista siempre tiene que situarse y analizar en qué poner el dinero y saber dónde y cómo si está o no generando dinero, ese dinero que vos estás colocando en alguna entidad del mercado. Básicamente las ventajas que tenemos acá son muchas. Una de ellas es la diversificación, y cuando hablo de diversificación estamos hablando de diversificaciones de primera línea. Porque vos podés tener diversificaciones de títulos que no son buenos, sino que acá dentro de la administradora, como vimos, estamos hablando de una diversificación bastante conservadora, ¿sí? Después tenés también la posibilidad de tener la rentabilidad del 4%, que es una rentabilidad del 4% para aquel capital ocioso versus 0. Otra característica y otra ventaja es el tema del tiempo. En 72 horas, si vos me decís, mira Liliana, necesito ese dinero que yo deposité, se retira en 72 horas. Entonces, esas son básicamente las ventajas que vos tenés, y podés también invertir a partir de 10 millones de guaraníes en adelante.
Es para personas físicas y es para personas jurídicas. Decía Liliana la ventaja de la diversificación. En realidad hay muchas ventajas, pero cada fondo tiene su característica particular. Me gustaría comentarles, por ejemplo, de que estas empresas administradoras de fondos patrimoniales están supervisadas, fiscalizadas por la Comisión Nacional de Valores. Y para aquellos que se quieran adentrar más en cómo funciona esta figura, les sugiero que incluso busquen por internet la ley de fondos patrimoniales en Paraguay, que es la 5.452 del año 2015, sancionada en el 2015. Y lo que sí me gustaría mostrarles en esta ventaja de diversificación es específicamente la característica de este fondo, del único que tenemos en Paraguay en este momento. Nos ofrece dos ventajas muy importantes: la diversificación y nos ofrece la liquidez. La liquidez es la capacidad de que un activo se convierta en efectivo. Bueno, en este sentido nos están ofreciendo un instrumento que nos da una liquidez de 3 días. Un certificado de depósito de ahorro que yo coloque en una entidad bancaria a 1 año de plazo, más o menos en promedio, me está ofreciendo una tasa de interés del 7,5% anual. Y este instrumento que me ofrece liquidez a 3 días, me está ofreciendo una tasa del 4% anual. Entonces es bastante interesante, ¿verdad? Ahora, por otro lado, en ese sentido estábamos viendo liquidez y rentabilidad, y en otro lado está la diversificación. Y eso les voy a estar mostrando ya mañana exactamente cómo está compuesto ese paquete de inversiones en donde el patrimonio de todos estos participantes, cuotapartistas, se invierte, cómo se distribuye, dónde es lo que se va esa plata y cómo es posible que me rinda ese porcentaje. ¿Les parece? Así que tengo una promesa. Mañana vamos a desmenuzar cómo funciona esto, dónde se va la plata y cómo hago incluso para invertir allí.